Vamos a empezar acá. Como un tablet. ¿No sabes qué modelo es? Em, a ver. ¿Estáis segura que no es un tablet, cierto? Ya, aquí está. Bueno, de todas maneras, lo que les voy a mostrar todo hoy día, así que no debería haber ningún inconveniente. Ah, es un iPad. Ya, que esa cuestión no guarda cosas, así como que no tiene una carpeta en donde guardar archivos, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces vas a poder verlo y te los va a mostrar así nomás, como en una especie de pantalla al lado. ¿Ya? Así que tenéis que abrir el archivo así como en, no sé, en Safari, que es uno de los... ¿Cómo se llama esto de las cuestiones donde uno puede compartir? Ya, voy a compartir todo el desktop, ¿ah? Porque me gusta más mi... Uh. Ya, espero que hoy día esta cuestión no me juegue malas pasadas, porque después de todos los percances de la última vez... Ups, no era esto lo que quería ver. Sí. Oh. Bueno, yo armé de todas maneras un peer deck para poder monitorear lo que vamos haciendo. Así que en el caso de que quieran ocuparlo, lo pueden ocupar, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que se los comparto de inmediato. Está con todos los privilegios, así que pueden revisar todas las diapos desde ahí si es que quieren. ¿Ya? Y si no tienen un muy buen computador, no se preocupen porque aquí vamos a tratar de, ¿cómo se llama esto? Ser más o menos claros con toda la cuestión que podemos estar viendo. ¿Ya? Ya. Disculpen un poco el lenguaje inapropiado, pero supongo que en el contexto el lenguaje accesorio creo que es innecesario. En lo personal, por lo menos creo eso. O sea, no sirve de nada mandar un mensaje políticamente correcto si nadie lo va a entender. Ya, ok. Somos 33 en sala, así que, no sé, pues cuéntenme por el chat. Díganme si es que estamos listos, estamos listas para partir. ¿Sí? ¿Sí? Denme el spam, pues. Denme, sé que hace tuto, pero... Nice, perfecto. Tenemos un feedback de por lo menos un... Ah, ya, no, ya hay una buena mayoría. Ya, bueno, igual voy a estar atento a los participantes que están llegando aquí entre medio. ¿Ya? Confírmenme si es que se ve lo que estoy dibujando, ¿ya? Ya, perfecto. Se ve entonces. Muy bien. Avancemos entonces, chiquillos, chiquillos. Perfecto, tenemos un seminario hoy día que tiene que ver con las leyes del movimiento principalmente. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a tomar el tiempo, en no más de 20 minutos, voy a tratar de revisar la mayor cantidad de ejercicios que tenían que ver con las actividades de clase. Entonces, si no alcanzamos a verlos todos, bueno, fregamos, pero de todas maneras voy a tratar de dejar todo eso más o menos impecable para que ustedes puedan resolver algunas de sus inquietudes. ¿Ya? Miren, vamos con esto. Bueno, con ustedes voy a, no sé cuánto estarán en PIDE, voy a echar una miradita, así como a la rápida. Mm, pa, a la rápida. Tenemos 6. Ah, ya, entonces no les voy a preguntar por aquí, porque son muchos. Miren, si revisaron las actividades de Peer Deck, estas fueron, para que ustedes sepan, las más descendidas. Entonces, en estricto rigor, me gustaría saber, y así voy a hacerlo por inspección visual nomás, ¿cuál les interesaría ver primero? ¿3, 4, 5, 6, 7 u 8? Creo que el 8 era uno de los que tenía más complicaciones. Las demás, ahí la Javi y Otto.
La 8. Sí, me imaginaba que la 8 podía ser un tema. La 4 dice ahí la Isa. Perfecto. 8. Ya, perfecto. Vamos con el 8 entonces, así como rapidito. Veamos. Aquí estamos. Ya, el ejercicio 8 en realidad era para poder aprender el cómo poder imaginar algunas cosas. Ya, principalmente el cómo funciona una báscula o un dinamómetro, que también se les puede llamar, y en palabras más cotidianas tiene que ver con una pesa. ¿Ya? Bueno, lo que se puede ver aquí es que hay una situación bien particular en donde uno tiene, eh, ¿cómo se llama? Estos dos masas de 100 newtons, que obviamente su peso apunta hacia abajo, vamos a hablar de eso hoy día, apunta hacia abajo, y la inquietud es por qué demonios esta cuestión marca 100 newtons, ¿cierto? Miren, una forma muy sencilla de verlo, muy sencilla, es imaginar esto, porque, bueno, podemos concordar de la siguiente forma. Creo que este sistema está en equilibrio. Confírmenme, por favor, en el chat. Tengo abierto para todos para que podamos compartir. Esto está en equilibrio, ¿cierto? No debería moverse. ¿Correcto? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al estar en equilibrio, estos dos objetos están detenidos, por ende tienen velocidad cero, por así decirlo, en ambos casos. Ahí. ¿Qué implica eso? Que yo podría imaginar, por ejemplo, acá, podría imaginar que hay una muralla aquí. En vez de otra masa, voy a ponerlo con otro color, que hay una masa. O sea, perdón, que hay una muralla aquí. Ahí. Como que esa masa no existiera. Y el dinamómetro o la báscula está conectada directamente al muro. Es exactamente la misma situación. Confírmenme si ahí se entiende entonces por qué debería marcar 100 newtons, por lo menos en ese caso. Si tenemos 100 newtons para abajo, supongo que la báscula debería marcar 100. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cierto? Sí, pues es raro que las fuerzas no se sumen, ¿cierto? Por lo menos con el tema de la muralla es bien claro, ¿cierto? Si yo hubiese puesto una muralla aquí, lo más probable es que la mayoría hubiese dicho, ya, profe, sí, son 100, no hay problema. Ya. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Cómo poder imaginar esta cuestión en algún momento, por así decirlo? Ya, voy a borrar esta cuestión. Ahí. Tenemos eso. ¿Qué es lo que está midiendo la báscula? La báscula mide la fuerza de reacción que se ejerce sobre este objeto, que en este caso es la cuerda. ¿Ya? Entonces, obviamente, como las situaciones son simétricas, la báscula no puede mover, o sea, no puede mostrar, perdón, algo que sea distinto que la tensión que genera cada cuerpo por separado. ¿Ya? Por así decirlo, si yo inventara un muro aquí, es exactamente lo mismo que si inventara el mismo muro, pero acá. Y ahí tenemos un buen ejemplo, un muy buen ejemplo, de lo que es el problema de la simetría, que hablábamos cuando estábamos hablando del momentum angular, o sea, el momentum lineal. Las leyes de la física no pueden ser distintas dependiendo del caso si sabemos que tenemos analogías. Por ejemplo, en este caso. El caso con el muro es análogo a tener otra masa conectada en el otro lado. ¿Ya? ¿Por qué no 200 en este caso? Porque no es necesariamente el caso en el cual, por ejemplo, uno tiene una cuerda aquí. Voy a imaginar algo aquí. Voy a poner el caso. El mismo caso, exactamente igual, en donde uno tiene aquí el tiraje, por así decirlo. ¿Ya? Cuando uno tiene un tiraje de aquí para allá, chuta, se me largó el computador, ahí, de aquí para allá y de allá para acá, uno está midiendo literalmente una suma de fuerzas igual a cero. Pero eso no representa la tensión del cuerpo. Eso simplemente dice que la suma de fuerzas sobre este sector es cero, porque hay uno tirando para la derecha y el otro tirando para la izquierda.
Lo que va a pasar en este caso entonces es que hay que analizar la cuerda como si estuviese siendo tirada solamente por uno de los lados, para poder entender qué es la tensión, porque si no, no vas a tener pistas, ¿cachai? De realmente del qué está tirando o quién está tirando. Entonces tú debes suponer una situación hipotética en donde solamente uno de los cuerpos tira, ¿ya? Y lo que se ponga en ese resultado es precisamente lo que va a salir en el otro, por una cuestión de simetría, ¿ya? Este problema no es tan intuitivo como pueden ver, pero por lo menos se explica de todas maneras con la analogía del muro, ¿ya? Y esto, bueno, obviamente tiene que ser un problema relacionado con la tercera ley, porque la tercera ley, acuérdense que dice lo siguiente, que una fuerza de acción, o sea, lo que va a tirar en este caso la báscula, genera una acción opuesta en sentido, pero de igual intensidad. En estricto rigor, entonces, la báscula va a medir solamente la reacción sobre el cuerpo, en este caso sobre la cuerda. ¿Ya? Bueno, queda más o menos claro ahí, ¿o no? Sé que es un poco complejo, pero uno puede recurrir a la analogía en este caso siempre. ¿Queda mejor o no? ¿Un poquito mejor? ¿Sí? Vamos a medir aquí a Felipe que venía llegando. Ya, insisto, la idea del muro siempre está disponible, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya, avanzamos entonces. Voy con con los otros ejercicios. Me dijeron el 4. Ya, este es un buen ejercicio también. Yo también me percaté que habían varias personas que tenían complicaciones con el ejercicio 4. Y bueno, le damos una leída. Ya dice, Harry, el pintor se cuelga de su silla año tras año. Pesa 500 newtons, así que vamos a anotar eso al tiro. Este tipo pesa 500 newtons. Vamos a hablar del peso después. Y no sabe que la cuerda tiene un punto de rotura de 300 newtons. Eso es súper importante. O sea, la fuerza de rotura, la fuerza a la que se corta la cuerda son 300 newtons. La pregunta es, ¿por qué la cuerda no se rompe cuando lo sostiene como se ve en el lado izquierdo de la figura? O sea, en este. Un día Harry pinta cerca de un asta de bandera y para cambiar amarra el extremo libre de la cuerda al asta, en vez de a su silla, obviamente como está puesto en el primer caso, como en la figura derecha, o sea, acá. ¿Por qué tuvo que tomar anticipadamente sus vacaciones? Chuta, horrible la raya ahí. Más horrible. Bueno, el problema es bien sencillo. Podemos pensar exactamente igual que en el caso anterior, pero mirando, por ejemplo, a esta persona, como desde su polea, en el caso izquierdo, en donde la persona está amarrada a su columpio, ahí, ¿ya? Si esta persona pesa 500 newtons, hay que concordar en algo. No podemos negar la física del problema. O sea, esta persona en esta situación está detenida. Confírmeme, por favor. ¿Sí o no? Mientras está pintando. ¿Está detenida? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? Que parece absurdo, pero uno dice, pero si está pintando, pues. ¿Está detenido o no? Detenido pensando en el movimiento vertical, perdón, vale. Sí, eso es algo importante, porque obviamente el tipo está pintando, pues, así que pensemos en este aspecto. No se mueve ni para arriba ni para abajo, por así decirlo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí sí, ¿cierto? Diego ahí tiene un argumento, sí, efectivamente, Diego, eso es. Ya, perfecto. Entonces concordamos el hecho de que este tipo está detenido. No podemos negar la física, no podemos negar la realidad. Entonces, si hay 500 newtons para abajo, en su peso, ¿cuántos deberían ir hacia arriba? En suma, chicos, chicas. Diego dice 500, las demás. Marianela, súper bien. Coincidimos en que deberían ser 500 hacia arriba, ¿cierto? Ya, pónteme el feedback. ¿Sí?
¿Sí? Ya, entonces, para poder mantener este cuerpo detenido, comillas, o a velocidad constante igual a cero, entonces necesitamos sumar fuerzas hacia arriba que den 500. Porque si no, nada de esto tendría que pasar. El tipo o estaría subiendo o estaría cayendo probablemente y aceleradamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno hace el análisis de esta cuestión, simplemente aquí uno ve dos puntos de apoyo donde está este tipo colgado, que son los dos puntos donde está colgando la cuerda. Este para acá y este para acá. Entonces, donde cada uno de los lados va a soportar 250 newtons. Eso suma obviamente los 500. Ahora, ¿podrían ser más o menos? Sí, podría ser más o menos si es que la persona está como desequilibrada. A lo mejor está sentada más a la derecha, más a la izquierda. Eso uno no lo sabe. Pero uno puede pensar que las cuerdas están afirmadas de tal manera que esto quede simétrico. Entonces, hay dos fuerzas para arriba de 250 y hay una fuerza hacia abajo que es el peso, que es de 500. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Ahora, el problema está, si se fijan, cuando esta persona, bueno, y la cuerda obviamente en ese primer caso no se va a cortar porque tenemos un punto de rotura de 300 newtons, no ha sobrepasado el punto de rotura. Fíjense que ahora, en este caso, tenemos exactamente lo mismo. Pero, bueno, aquí en este caso, el pintor, nuevamente, ¿se encuentra detenido, sí o no? Spam, feedback. O sea, hacia arriba y hacia abajo no se mueve. Perfecto. Coincidimos todos en eso. Entonces, nuevamente, la suma de fuerzas tiene que ser 500 para abajo. Mira, vamos al tiro, digo, con la respuesta, porque veo efectivamente que ya tenéis más o menos la respuesta. Entonces, la suma de fuerzas que va hacia arriba tiene que seguir sumando 500 newtons, por el argumento que habíamos visto hace un rato. Entonces, si eso es así, fíjense ahora que este cordelito, por así decirlo, está amarrado de esta manera. Voy a ponerlo así. Si bien a lo mejor dos pedazos de cuerda aquí efectivamente están tirando, voy a poner aquí el peso 500, están tirando el peso, o sea, el cuerpo hacia arriba, aquí a lo mejor tenemos 250 newtons, efectivamente, y ahí todavía no se corta. Lamentablemente aquí, cada una de las fuerzas está también tironeando acá por una cuestión de acción y reacción. Acuérdense que ¿cómo se llama esto? La tensión de la cuerda final tiene que tirar hacia arriba los 500 newtons completos. ¿Ya? Entonces, las que van hacia abajo van a tener que sumar 500 newtons hacia abajo por una cuestión de acción y reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? La cuerda que está amarrada en el punto final está aguantando 500 newtons. Por ende, sobrepasó los 300 newtons del límite de rotura. Entonces, bueno, ¿por qué tuvo que tomar vacaciones anticipadas? Porque el tipo se cayó, ¿ya? O la cuerda se cortó. ¿Me siguen, cierto? Bueno, ahí Diego tenía una idea, de todas maneras. Dice, profe, yo cacho que como el objeto se cae, entonces se va a ejercer más peso, ya eso es un poco impropio, en el segundo, por el peso que ejerce la bandera. Claro, pero el peso que ejerce no es el peso el que ejerce la bandera, la bandera va a ejercer una tensión para poder aguantar el peso de la persona. ¿Sí? Bueno, veo que la mayoría concordó entonces efectivamente con esto. Entonces, si se fijan, el problema está no en el, ¿cómo se llama esto? En el cómo se ofrece la situación, sino que realmente el cómo la persona configura su amarre en esta situación. ¿Cachai? Entonces, es súper importante el hecho de ver que si uno divide fuerzas, por ejemplo, uy, ¿por qué se cambió? Si uno divide fuerzas, entonces de alguna manera genera más seguridad, por lo menos en la situación en que estamos ahora hablando. Ahora, si uno llega y se amarra a una sola cuerda, sabiendo, o bueno, no sabiendo que la cuerda aguanta máximo 300 newtons, obviamente vamos a tener un problema. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, por lo menos este ejercicio. ¿Se entendió bien? ¿O un poco mejor?
Me imagino que no todos tenían dudas ahí, pero... Sí, parece que estamos bien. Ya. ¿Nos quedan cuánto? 3 minutos. Ya, la actividad 3 era bastante sencilla, que nos preguntaba si el disco de hockey que se desliza por el hielo a velocidad constante está en equilibrio. Bueno, llámese equilibrio como suma de fuerzas igual a cero, para que lo tengan presente, porque obviamente eso es importante. Si hacemos un diagrama del cuerpo libre del cuerpo, algo sencillo, de hecho lo voy a hacer con el así, por así decirlo, ya en donde tenemos nuestro sistema coordenado, por supuesto. Lo que deberíamos concluir, por lo menos, es que cuando existe equilibrio, la suma de fuerzas para todas las direcciones debería dar cero. ¿Ya? Ahora, dice, se desliza por el hielo a velocidad constante. ¿Está en equilibrio? ¿Sí o no? Bueno, necesariamente analizando esta expresión, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas va a dar una fuerza. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Por lo que vimos en la clase. ¿Sí o no? ¿Chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Esto es otra fuerza más, que la llamamos fuerza resultante o fuerza neta. Ya, perfecto. Entonces, si esta cuestión da cero, ya tenemos que en el análisis del cuerpo este bicho tiene una masa, pues, así que no puede ser una masa igual a cero, debe ser distinta de cero. Entonces, para que el resultado me dé cero, no puede ser la masa la culpable. Necesariamente debe ser la aceleración. Entonces, al tener una aceleración igual a cero, vemos lo siguiente, que coincide curiosamente con el hecho de que delta V partido en delta T debe ser cero, que es la expresión de aceleración. Delta T no es cero porque el tiempo está avanzando, así que de alguna u otra forma ese delta T no es cero, así que lo podemos eliminar de la expresión. Y lo que podemos concluir finalmente, y esto lo repetí en la clase, pero no está de más decirlo ahora, la velocidad final, que es el delta V, menos la velocidad inicial, es igual a cero, y eso implica necesariamente que la velocidad final debe ser igual a la velocidad inicial. Por ende, en palabras muy sencillas, decir que velocidad final y velocidad inicial son iguales quiere decir que la aceleración vale cero. ¿Ya? Eso implica una cosa o la otra. Si tenemos una aceleración igual a cero, o sea, velocidad constante, entonces la suma de fuerzas necesariamente va a dar cero. Por ende, si la suma de fuerzas da cero, entonces sabemos que el cuerpo sí está en equilibrio. Ya. ¿Se entendió bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Feedback? Estos son problemas bien sencillos. ¿Sí? Y ahí vamos a ver si es que logramos ver el último. Nos quedan como un minuto. Ya, este lo vimos. Este lo vimos. Ah, miren, este salió gratis. Porque efectivamente, fíjense, la velocidad de un cuerpo puede invertir su dirección. Ah, no salió tan gratis. Velocidad de un cuerpo puede invertir su dirección mientras mantiene una aceleración constante. En caso afirmativo, menciono un ejemplo, si no explica el porqué. Bueno, la respuesta sí, es muy sencilla, porque por ejemplo podríamos tirar un cuerpo hacia arriba que va a ir y va a caer. Pensemos en una pelotita, por ejemplo. Y sabemos que el cuerpo, por ejemplo, aquí va a tener una gran velocidad, voy a ponerle así velocidad inicial grande, y las velocidades van a ir disminuyendo. Oh, se nos acabó aquí el tiempo. Voy a explicar esto y terminamos. Hasta que llega a una velocidad cero. Después va a terminar la velocidad cero y va a empezar a cambiar el sentido. Y obviamente va a aumentar el tamaño de su velocidad. En este caso, si ustedes se fijan, como es la gravedad la que está actuando, la aceleración de gravedad es constante. ¿Y qué es lo que produce? Que el cambio en la velocidad sea constante. O sea, siempre va a ir cambiando de la misma forma. Ah, sí, pues perfecto, Isa, no había visto tu mensaje. Efectivamente, el juego cuando lanzas la botella y donde tratas de que caiga de pie, bueno, cualquier lanzamiento vertical en verdad, sube y baja, la aceleración de gravedad se mantiene constante. Acuérdense que el que se mantenga constante una aceleración implica que el cambio en la velocidad es constante. ¿Ya? Siempre es el mismo cambio en la velocidad, bueno, obviamente en el mismo tiempo. ¿Ya? Así que eso es un caso.
Ya, José, aquí tenemos un caso en donde no es el roce lo que está haciendo que el cuerpo se detenga, pero sí es súper bueno tu ejemplo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un cuerpo que es lanzado, por ejemplo, en una superficie que puede ser más o menos rugosa, tú efectivamente tienes una aceleración que va hacia los negativos, por así decirlo. Va para allá. Esa aceleración probablemente sea constante y va a hacer que el cuerpo disminuya su velocidad constantemente hasta hacerse cero. ¿Cachai? El problema es que ahí la velocidad no se da vuelta. ¿Cachai? Y eso es uno de los problemas, o sea, es una de las propuestas del problema. Debe invertir aquí debería haber sido sentido, en verdad. Invertir el sentido. ¿Cachai? Entonces, en una situación con roce solamente, no puedes invertir el sentido. ¿Cachai? Tiene que ser como una especie de lanzamiento. ¿Se entiende, cierto? Para poder cerrar con este ejercicio, ¿se entendió o no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Va a tener el feedback? Ya, perfecto. Veo que estamos ok. Supongo que no les dio tantas complicaciones. Bueno, voy a intentar grabar algunos videos para las otras, ¿ah? Pero de todas maneras estos problemas los pueden encontrar también en el libro de Paul Hewitt. ¿Ya? Lo voy a dejar anotado. Física conceptual. Oh, el, el tío Paul Hewitt. ¿Ya? Por si acaso, para que lo tengan presente. Lo dejo grabado ahí por cualquier cosa. Ya. Ok, esto nos vamos a dar 10 minutos, no más. ¿Ya? Porque ya estamos ok con los otros ejercicios, o más o menos ok. 10 minutos con reloj. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Miren, esto no lo vimos en clase, pero hay que socializarlo un poquito. Yo sé que en el colegio no muchos tuvieron una física en donde de alguna manera pudiesen conversar de esta clase de cosas así más en profundo, pero no quiere decir que lo vayamos a pasar así como superficialmente. Lo importante de hoy día es que sepan más o menos cuáles son las características de estas primeras fuerzas, pero eh, a pesar de que no las vamos a ver profundamente hoy día, vamos a tener una oportunidad en 2 clases más, cuando veamos equilibrio profundamente, de poder abordarlas ya como en la misma clase, en la clase y además en el seminario, porque el análisis de fuerzas es una de las cuestiones más importantes que hay probablemente para su vida y, bueno, voy a decir generosamente para sus carreras, ¿ya? Para que lo tengan presente, porque realmente es relevante, ¿ya? Bueno, insisto, si no lo entienden bien hoy día, denle una vuelta siempre, pero traten de darse un plazo de no más de 2 semanas para poder estudiar esta materia, ¿ya? No caché, Isa, no vi que bueno, hice ingresar a algunas personas que se habían caído. Ya, bueno, en fin, vamos entonces. Peso. El peso, muy, muy sencillo, es una fuerza bien famosa que se entiende como la fuerza que se genera a causa de la atracción gravitacional de la Tierra sobre los cuerpos que están aquí, en la Tierra, en verdad. ¿Ya? No es por preguntar, pero en verdad es así. Ah, Javi, no, no te preocupes, sí, de hecho estábamos revisando los otros ejercicios porque la Javi se cayó, entonces le estoy tratando de decir que no fue mucho lo que pasamos en este ratito en el momento en que ella se desapareció. ¿Ya? Estamos viendo tipos de fuerza nomás, muy sencillo. Y dijimos que lo íbamos a pasar rapidito, en no más de 10 minutos, porque tenemos que ver algunos ejercicios. ¿Ya? Ahí sí se cayó la Isa. Ya, bueno, entonces el tema del peso. El tema del peso ocurre cuando ustedes tienen una fuerza de atracción a causa de que el cuerpo se encuentra en el planeta Tierra, ¿ya? Como para dejarlo así bien zanjado. ¿Ya? Si nosotros tenemos una persona en el planeta Tierra, esa persona siempre va a sentir una fuerza de atracción, ¿ya? Esa fuerza de atracción, ya sea cual sea el peso, una pelotita, una cajita, un árbol, cualquier cosa, va a sentir parte de esa fuerza o parte de esa atracción, en verdad, ¿ya? Entonces, lo que podemos pensar aquí en este contexto es que el peso es una fuerza de atracción a causa de la Tierra. ¿Ya? Seba, cuénteme. Perdón.
¿Sí? Ya. Mira, sí, efectivamente, eso es algo que tenemos que conversar. Insisto, esto igual es como para después. Pero sí, puedes pensarlo como si fuese una consecuencia de la masa. Ahora, cualquier partícula va a sentir la fuerza de atracción de la Tierra. Y por tercera ley de Newton, no es solo esa fuerza. Por tercera ley del movimiento, tienen que acordarse que si la Tierra nos atrae, nosotros atraemos a la Tierra con una fuerza igual de intensa. ¿Me siguen, cierto? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso es difícil de creer, ¿eh? Pero sí, efectivamente pasa. Efectivamente pasa. Después vamos a tratar de argumentar el por qué, pero, o sea, imagínense esto, o sea, voy a poner un ejemplito aquí. Un ejemplo al lado de este, imaginen que ese no existe. Aquí. Imaginen que tienen un acantilado y una piedra cae, y cayó al suelo. ¿Ya? La pregunta del millón es la siguiente, po. ¿En verdad fue la piedra la que cayó? ¿O fue literalmente, voy a ponerlo así, fue la tierra la que se acercó? ¿Ya? Uno podría pensar en eso y decir realmente, chuta, las leyes de la física tienen que ser las mismas independiente de la situación que yo estoy analizando. Esa situación simétrica es verdad, ¿ya? Es verdad, pero también tienen que jugar un poquito con el problema de la inercia, la primera ley. La primera ley también es importante. La primera ley dice que un cuerpo va a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? A no ser que hayan fuerzas externas actuando sobre él. También algo que se puede extraer de eso es que los cuerpos con mayor masa tienen también una mayor inercia, por así decirlo. ¿Ya? Y eso se mezcla un poquito, ¿ya? Pero insisto, no lo vamos a ver con mayor profundidad. Dice, a ver aquí Diego, profe, la fuerza de peso y normal son contrarias, bueno, son contrarias en sentido muchas veces, pero no siempre. Vamos a ver algunos ejemplos hoy día, ¿ya? Bueno, insisto, sin adentrarnos más, porque nos quedan 5 minutitos para explicar todas las otras, la fuerza del peso, en estricto rigor entonces, debería ser calculada como la masa por la aceleración de gravedad, ¿ya? Aquí está el impacto de la Tierra, por así decirlo. Y aquí está el impacto de la masa. Si se fijan de alguna manera, todo sigue en regla, porque el peso es una masa por una aceleración. Sigue siendo un m por a. ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Pueden darme el feedback ahí, por favor? A ver si es que efectivamente se entendió. Ya. Nos vamos a quedar con eso, ¿ya? Para partir. El peso muchas veces se simplifica con la letra también W por weight en inglés, ya que es peso en inglés. Entonces, eso. Una fuerza normal, ya. Fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto. Ojo con eso, necesita el contacto. Y se ejerce a causa de que el cuerpo está apoyado en una superficie. Por así decirlo, es como una respuesta de la superficie a que el cuerpo la está empujando de alguna manera. ¿Ya? Una cosa importante, esta fuerza siempre va a actuar perpendicular a la superficie. Y aquí tenemos un ejemplo para Diego que tenía también esa inquietud. Esto es muy común, ¿eh? Tener estas inquietudes, así que aquí hay que echarle una miradita a los documentos complementarios que yo les estoy compartiendo de vez en cuando. Entonces, bueno, tenemos aquí la cajita. Si esta es la Tierra, voy a ponerlo así, la superficie indica dónde está la Tierra, necesariamente el peso apunta hacia abajo. ¿Se entiende hasta ahí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 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 Ya. Lo que quizás no se entiende tanto es que el peso, para poder explicar el por qué, por ejemplo, esta cajita se arrastra hacia allá, o por qué empieza a caer hacia allá, dependiendo del caso, es que podemos descomponer el peso en dos fuerzas, una hacia allá y una hacia acá. ¿Y por qué la descomponemos así? Bueno, porque conviene. ¿Ya? Acuérdense que los vectores, la matemática son herramientas para describir la realidad. ¿Ya? Así que la podemos ocupar como nosotros queramos. Entonces, si se fijan, en este caso, ahí hay un vector que explica, por ejemplo, el por qué la caja se mueve hacia allá, pero el otro vector, que es este de aquí, es, por así decirlo, el vector que explica cómo la caja empuja la superficie, en este caso un plano inclinado. Y por acción y reacción, como la caja empujó la superficie hacia abajo,
debe aparecer una reacción necesariamente hacia arriba. Esa reacción, vamos a decir ahora en este momento, la vamos a llamar fuerza normal. Y si te fijas, Diego, en este caso, esta fuerza, que es opuesta en este caso, no es igual al peso. Primero por dirección, segundo por sentido, y tercero por magnitud. No es lo mismo. ¿Ya? Vamos para allá, Diego, no te preocupes. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Entonces, ojo con esto, la fuerza normal no siempre es igual al peso. ¿Ya? Ojo con eso, porque lo más probable es que en el pasado quizá conocieron algunos casos en donde esta cuestión era más o menos así nomás. Ustedes tienen la superficie, una cajita montada, peso para abajo y normal para arriba. Ahí sí, pues son iguales. ¿Ya? En el caso de una lámpara colgante, digo, ahí tenemos otro caso en donde puede haber tensiones, por ejemplo. ¿Cachai? Pero acuérdate, la normal requiere del impacto en una superficie. ¿Cachai? Debe haber una superficie ahí por medio. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, este es el único caso donde la fuerza normal es igual al peso y ahí podríamos pensar que es un par acción-reacción. ¿Ya? Casi nunca pasa, salvo cuando los cuerpos están posados, pero en cualquier otra situación no pasa. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente. Denme feedback. ¿Se entendió o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Cuánto nos va quedando? Nos queda muy poquito. Todo clarito, perfecto, súper bien. Ya. Tensiones, esta es muy sencilla. Miren, fíjense que en la normal y en la tensión yo no puse ecuaciones, porque se extraen simplemente de los diagramas. ¿Ya? Así que cuando uno haga monos o uno analice fuerzas, lo más probable es que va a ver las tensiones y va a ver las normales. Y casi siempre son las preguntas de prueba. ¿Ya? Como lo que nos piden calcular la normal, nos piden calcular la tensión. Ya, una tensión siempre va a aparecer, bueno, en nuestro caso como mecánica, por así decirlo, con un cuerpo colgante, por ejemplo, y que está colgando de una cuerda. El peso va a ir para abajo y las tensiones van a ir hacia arriba, en este caso. ¿Ya? Ahora, existen múltiples casos, por supuesto. O sea, si seguimos mostrando esto, aquí podemos tener un cuerpo que está colgado efectivamente a una sola cuerda, al fin y al cabo, analizando este sistema, pero aquí hay tres tensiones involucradas. O sea, tenemos una tensión para allá, una tensión para acá, una tensión para acá. Ahí hay tres tensiones. ¿Ya? Y ahora, como dice acá, dependiendo del área, dependiendo del cómo están analizando el problema, van a existir otro tipo de tensiones. Por ejemplo, si una cajita ustedes la tiran hacia afuera, como con la mano, o la estrujan, van a generar tensión en ella. ¿Ya? Ese es otro tipo de tensión, pero vuelvo a insistir, va a depender del caso. Tensión, nosotros hablamos de un tipo de fuerza que se aplica sobre un cuerpo que ahora sí hago la mención, sobre un cuerpo elástico. ¿Ya? Y si se fijan, el cuerpo elástico en este caso fue la cuerda, en este caso fue esta cajita. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Y la última, esta la voy a pasar rapidito porque en realidad si nos ponemos a cuestionar respecto de la fuerza de roce, oh, pero he podido entrar Isa, así que supongo que no hay problema porque no he recibido ninguna campanita, ¿ya? Sí, no hay problema, ahí le voy a echar una revisadita en el caso de que te hayas perdido de algo, ¿ya? Miren, algo importante, chiquillos, chiquillas, la fuerza de roce da para mucho rato, y vuelvo a insistir, les sugiero mirar algunos apuntes, algunos textos, ya que yo les puedo estar compartiendo, y especular un poquito respecto de cómo trabaja. Igual lo vamos a ver en las jornadas de 2 semanas más, pero vuelvo a insistir, el roce da para mucho rato. Hay dos tipos de roce, que es el roce cinético, el roce estático, y también hay algunos roces un poco más complejos, que son incluso hasta variables, ¿ya? Entonces, es más complejo. Lo que sí es importante es que el roce aparece simplemente por las imperfecciones o rugosidades de alguna superficie,
¿ya? O sea, por así decirlo, si tenemos el suelo y a uno lo dibujan como liso, bueno, eso realmente nunca va a ser así, y después les voy a explicar por qué, y quizá en físico-química aprendan un poco más de eso, si es que les pasan bien la materia. Van a ver que en la parte interior, por así decirlo, haciéndole un zoom a las superficies, a cualquier superficie, en el peor de los casos va a estar hecha de átomos, y los átomos no son lisos. Entonces siempre vas a tener una posibilidad de rugosidad. Entonces, si tú pones una superficie arriba, como una cajita, por así decirlo, la cajita también va a tener sus rugosidades aquí, y en algunos casos se va hasta enganchar. Eso produce, de alguna manera, que se ofrezca una especie de resistencia. Entonces, si el cuerpo se mueve hacia allá, por así decirlo, va a aparecer necesariamente una fuerza que se opone. Que esa fuerza la vamos a llamar roce, fuerza de rozamiento o fricción también le dicen en algunos casos. No tan común, pero bueno. La fuerza de roce, para así decirlo, ¿hacia dónde apunta? Bueno, siempre es contraria al movimiento. Así que eso es algo importante de saber. ¿Hacia dónde apunta el vector? Bueno, es contrario hacia donde sea que se esté moviendo. Ahora, la intensidad, por eso le puse el valor absoluto, la intensidad de esta fuerza es una constante que vamos a llamar constante, o coeficiente de roce, perdón, que no tiene dimensiones, ojo con eso, y multiplicado por la intensidad de la fuerza normal. F sub n también se le llama, pero no confundirla porque F sub n también es fuerza neta. No es lo mismo, ¿ya? Así que por eso le puse con n mayúscula. La fuerza normal. ¿Ya? Entonces, si uno sabe la normal, uno va a saber el roce. Por ende, estas dos están fuertemente relacionadas. ¿Ya? Me voy a quedar con eso de momento. ¿Ya? Así que no quiero adentrarme demasiado más porque, insisto, esto da para mucho. ¿Vale? ¿Se entendió lo último con la fuerza de roce, chiquillos, chiquillas? ¿O no? Por lo menos así superficialmente, si la idea es que sepamos de qué se trata. ¿Sí? Ya. Perfecto. Y me apuro un poquito. Ya, bueno, aquí en las diapos, cuando les comparta el link original, van a poder ver distintas situaciones en las cuales, por ejemplo, ustedes tienen la aplicación de distintas fuerzas. O sea, hay roce de por medio, hay tensiones, etc. ¿Ya? Uno de los más interesantes es este, creo yo, porque para mí por lo menos fue una revelación cuando lo supe, y esto explica también el por qué la fuerza normal no es lo mismo que el peso. Fíjense, si una pelota cae al suelo y rebota, la posibilidad que tiene de rebotar, la única forma de que rebote, porque está pegada en el suelo primero, por así decirlo, tiene velocidad cero, y la única forma de que se vaya para arriba es que cambie su velocidad, o sea que tenga una aceleración, por ende tiene que haber una fuerza para arriba, prominente. ¿Ya? Entonces, la única forma de que una pelota pueda rebotar es que su peso sea más chico que su normal. Y ahí tenemos el último ejemplo, como va a poder decir, ya, pues no son iguales. ¿Ya? La razón del por qué una pelota rebota es porque la normal es más grande. Y eso explica entonces que no son un par acción-reacción. Porque la acción y la reacción tienen que tener el mismo tamaño. ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Estamos entonces. Con esto, bueno, con un poco de feedback. Oh, qué buena pregunta, José, porque más si la vida más difícil, cabrón. Ya, bueno. Eso es interesante. Cuando un objeto se rompe, no quiere decir necesariamente que el peso sea más grande. Si un objeto se rompe, quiere decir que simplemente sus fuerzas de interacción, y aquí pueden involucrar un poquito más la química, sus fuerzas de cohesión entre las partículas no son suficientes para poder mantener el cuerpo pegado, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El momentum de la Tierra, cantidad de movimiento de la Tierra, por así decirlo, o la inercia de la Tierra, es más grande que la cantidad de movimiento que tiene el mismo cuerpo y hace que de alguna manera se despedace. ¿Cachai? Eso es algo interesantísimo. O sea, ustedes podrían preguntarse por qué, por ejemplo, una mariposa que choca contra un parabrisas de un camión debería generar la misma fuerza de un lado para otro, como dice Newton. O sea, si el camión mató, por ejemplo, a la mariposa, chuta, es porque uno piensa que es porque ejerció una tremenda fuerza. Sí, puede ser, pero la mariposa también generó la misma fuerza en el otro lado, por tercera ley del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo que la mariposa muriera y el camión a lo mejor no fuese el que jodió, por así decirlo? Bueno, ahí es donde está la cantidad de movimiento. El que prevalece en un choque es el que tiene más cantidad de movimiento. Casi siempre, como por así decirlo, es como el que tiene más inercia de movimiento.
¿Ya? Así que eso es una muy buena consulta. ¿Ya? Ok. Esto me lo voy a saltar porque lo vamos a ver de todas maneras en nuestros problemas. ¿Ya? Así que les voy a enseñar a ocupar el diagrama del cuerpo libre así como en la práctica, no tanto en la teoría. ¿Ya? Así que si quieren ver después la presentación, pueden echarle una miradita y a lo mejor intentar especular un poco. Ya, problema 1. Ya, el problema 1 es bien interesante, muy sencillo, es como para puro partir, pero bueno, se los leo para poder echarle una miradita. Y él dice, cierto ortodoncista utiliza un frenillo dental de alambre para alinear los dientes de un paciente. ¿Cómo se muestra en la figura a la derecha? O sea, esta. ¿Ya? La tensión en el alambre, ahí tenemos ya el problema de la tensión, se ajusta para que tenga una magnitud de 18 newtons. O sea, este alambre, por así decirlo, está tironeando el diente, o finalmente después de amarrar los dientes, no sé, hacer quién sabe qué cosa, tironea para allá con una fuerza de 18 newtons. ¿Ya? Bueno, muy importante, insisto, saber plantear los problemas. Aquí, 18 newtons. ¿Ya? Nos preguntan o nos solicitan calcular o determinar la magnitud, ojo con eso, y aquí precisamente puse por esto el problema, la magnitud de la fuerza que se aplica sobre cada diente en el eje Y. Está mal ahí eso. Y, ¿ya? O sea, habría que tomar una de estas fuerzas y medir la intensidad de la fuerza en el eje de las I's, ¿ya? Porque acuérdense que ustedes pueden descomponer este vector en dos, ¿ya? Deja ahí que se cayó. Ahí. Hasta aquí. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Para poder hacer el planteamiento. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Sí o no? ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Sí? Ya. Voy a creer que sí, ¿eh? Acuérdense de darme el feedback, los demás que están ahí como callados. A lo mejor están tomando los apuntes, pero por último díganme. ¿Ya? Ya, y fíjense en la pregunta número 2. La pregunta número 2 hace una tremenda diferencia. Sí, eso no es una afirmación, por Dios. Ya, bueno, vamos a pensar que más o menos sí, entonces. La segunda pregunta dice, determine la fuerza neta. Yes. La fuerza neta aquí explícitamente nos están preguntando por un vector, no la magnitud, si se fijan, es el vector. Entonces, determine la fuerza ejercida por el alambre sobre los dientes chuecos. Considere el mismo sistema de referencias de la imagen, o sea, este de acá. ¿Ya? En estricto rigor, si se fijan, hay dos alambres tensionando, o uno que está amarrado y, bueno, están afirmándose en alguno de los dientes por acá. Pero si se fijan, esta componente de acá, en el eje Y, va a ser idéntica a la componente de acá del eje Y. Entonces vamos a tener como dos vectores, por así decirlo, acoplándose en el eje de las I's. ¿Se entiende o no? Eso es súper importante que lo entiendan. Es un problema de simetría, así que, ¿se entiende o no? Pueden decir no. Más o menos. Las demás, repito entonces. No hay problema en que me digan que repita, si no hay ningún problema. Ya, insisto, fíjense, cuando nos preguntan por la fuerza neta, es sumar ambas fuerzas. O sea, sumar esta tensión más la otra tensión, en estricto rigor. ¿Ya? Y lo que yo expliqué hace un momento es que esta componente del eje Y se va a acoplar a esa componente del eje Y, por ende vamos a sumar como dos componentes, por así decirlo. Eso va a dar como resultado un vector un poco más grande, del doble del tamaño. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es como la forma de imaginárselo. ¿Sí? Ya, perfecto. Oye, ¿los demás? ¿Las demás? ¿Sí o no? Sí, pues sí, tenemos que participar todos aquí, pues. Ya, de momento no sabemos cuánto da Ángel, así que esperemos un poquito, porque no es mirar tal cual, ¿ya? Así que hay que esperarse. Acuérdate que son componentes en el eje Y, no es el mismo vector, porque si sumas ahí, estáis sumando las magnitudes de los vectores, ¿cachai? Por eso es importante este primer ejercicio, hay que saber discriminar entre magnitud y el mismo vector, ¿ya? Ahora, chiquillos, chiquillas, si se fijan, vamos a tener una componente en el eje X, para allá, para esta fuerza,
y una componente en el eje X para el otro lado, para esta fuerza. La suma de las componentes en el eje de las X, ¿cuánto debería dar? Ya, ojo Diego, porque eso da 0, quizás en uno solo de los ejes. Y eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuánto debería dar si tenemos esta componente para acá y esta componente para acá en el eje de las X y tenemos exactamente los mismos vectores con los mismos ángulos que son de 14? ¿Cuánto da? Perfecto, ahí estamos. ¿Se entiende que da 0, cierto? En el eje de las X, como que estas fuerzas se anulan. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto tiene mucha lógica, ¿y por qué quiero que lo piensen? Porque no es solamente resolver el ejercicio. Ese es el tema, po. La pregunta que hace ahí el Seba, esa es la clave. Porque si te fijas, al tener esta componente en el eje de las I's y este componente en el eje de las I's para la otra tensión, nos daba una tensión grande en el eje de las I's, o por así decirlo, el doble. Y eso explica entonces por qué nosotros queremos amarrar los dientes como los estamos amarrando en este caso. Porque no queremos que se vayan para allá o para acá los dientes en el eje de las X. Queremos que se arreglen los dientes, sino que de alguna manera se vayan hacia adentro. Porque a lo mejor la mordida, bueno, quizá deberíamos haber puesto el ejercicio como acá, porque la mordida está como corrida hacia allá. Pero si se fijan, dependiendo de cómo suman las fuerzas, los dientes deberían en suma moverse para un puro lado. ¿Se entiende, cierto? No queremos que se separen. Bueno, sí que queremos que se separen, entonces deberíamos sumar una fuerza en el lado de las X, pero no es el caso. ¿Ya? Yo sé que le estoy preguntando hartas veces esto, pero... Ya. Sí, yo sé que cuesta un poco, por lo menos para partir, yo sé que cuesta. Pero vamos por la parte importante. Resolvamos esta cuestión del ejercicio, a ver si es que a lo mejor se entiende mejor. ¿Ya? Dicen, determine la magnitud de la fuerza que se aplica sobre cada diente en el eje Y. ¿Ya? Así que dice, de cada fuerza, o sea, perdón, de cada diente. Entonces, vamos a tomar solo una de las fuerzas. ¿Vale? Primero lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacerlo súper, súper mal en términos del formalismo. ¿Ah? Acá. Se usa aquí, le está pegando el gato. Vamos a tener esta situación. Esta es la tensión, tenemos 18 newtons aquí y un ángulo de 14. ¿Me siguen, cierto, chiquillos, chiquillas? Por ahí vamos, ¿ya? Por ahí va. Por ahí va. ¿Ya? Si se fijan, para poder hacer el cálculo y para poder determinar la magnitud de la fuerza en el eje Y, tenemos que descomponer este vector. Hay que descomponerlo en... Chuta, ¿por qué me sale morado? Ah, era el otro botón. Esa es la magnitud de la fuerza en el eje Y, y esta es la magnitud de la fuerza en el eje X. ¿Se entiende o no lo que acabo de poner ahí? La descomposición de fuerzas, y esto es algo que quedó al debe en la clase, obviamente, pues así que lo estamos haciendo ahora. ¿Se entiende o no? Descompuse la tensión en dos fuerzas que me convenieran. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que quiero pedirles, fíjense, y ahora respóndame por favor, ojalá todos a la vez a medida que voy preguntando. La componente en el eje de las X está relacionada con la función trigonométrica seno o coseno del ángulo 14. Perfecto, ya. Claridad por lo que veo en términos trigonométricos. Eso es bueno. Yo tenía un poco de miedo nomás que no hubiesen seguido ejercitando a pesar de ir como tan conceptual. ¿Ya? Ya. ¿Y el eje de las I's? O por lo menos la componente en el eje Y. Seno. Perfecto. Ya, entonces, no quiero hacerlo yo. Démonos unos 5 minutitos porque igual tenemos un poco de tiempo para poder abordar el problema. Y vean si es que lo pueden calcular. Pues coincidan conmigo a ver si es que efectivamente les da la tensión de 4.35. Solamente en el eje de las I's. ¿Me pueden confirmar por privado si les dio o no? ¿Ya? Si les da un poco de cosa compartir ahí
su resultado. Aquí ya tengo a alguien que parece que ya le dio. ¿Sí? ¿Dio parece? Ya tenemos 3, me dio. Ah, están calculando el X para confirmar. A ver, veamos. ¿Cuánto da esto? 18. Oye, no se olviden de su calculadora, ¿eh? Aquí, mucho cuidado. 17.47, diría yo. ¿Ya? Pero está bien, 46. ¿Los demás, las demás, les dio? Para confirmar que efectivamente se está aprendiendo. Tenemos varios sí, sí, súper bien. Ya. Perfecto. Tenemos la magnitud. ¿Ya? Ahora, el verdadero desafío de esta cuestión. El verdadero desafío consiste en simplemente hacer lo siguiente, y ahora voy a cambiar de modo. Ya, puse la pantalla un poco en blanco. Espero que se vea. No estoy seguro si es que se está grabando esta cuestión así. Pero ya, filo. Tenemos... Aquí. Ya, perfecto. Se ve entonces. Vamos a tener nuestro sistema, como estábamos de alguna manera jugando con él. Ah. Aquí. Oh, ya. Ahí. Sistema. Ese es el eje de las X. Este va a ser nuestro eje Y. Si eso es así, entonces nosotros podemos pensar que teníamos dos tensiones y ahora nos están pidiendo calcular simplemente cuál es la suma de las fuerzas. Entonces tenemos 14 grados para allá, 14 grados para acá. Esta tensión es de 18 newtons, esta tensión es de 18 newtons. Por si acaso, en la parte donde uno hace identificación de variables, uno puede llegar y poner el mono, sobre todo cuando está trabajando con fuerzas. ¿Ya? Eso es algo importante. Perfecto, entonces tenemos una tensión, voy a ponerle esta a la 2, y esta es la tensión 1. 18 newtons, no olvidar. ¿Ya? Ok, voy a seguir ejecutando el problema. Si se fijan, tenemos ahora un caso en el cual podemos descomponer esta fuerza en todas las fuerzas del eje Y y todas las fuerzas del eje X. Así que vamos a ponerle que esta es la tensión 2 en el eje Y, esta es la tensión 2 en el eje X, esta es la tensión 1 en el eje X y esta es la tensión 1 en el eje Y. Chiquillos, chiquillas, dato súper importante en esta cuestión, ser súper ordenado u ordenada. Así que si esta la llamaron T1 y esta la llamaron T2, y si van a descomponer esa cuestión en las componentes del X y el Y, pónganle exactamente igual, porque si no después se van a perder. ¿Ya? Perfecto, entonces, entendido eso, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. ¿Cómo se hace la suma de las fuerzas? Ups, ¿qué pasó aquí? La sumatoria de las fuerzas, no sabemos cuánto da, pero sí sabemos que podemos descomponerla. Así que esa suma de fuerzas puede ser la suma de fuerzas en el eje de X más, o análogo, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje X, si se fijan, está compuesta por estos dos elementos. Así que sería T2 en X, no, de hecho lo voy a poner así, perdón, todo en orden. T1 en X más T2 en X. Con la única salvedad de que hay que tener cuidado con esto, porque el T1 en X está yendo hacia la izquierda, así que sería un vector, comillas, negativo. ¿Ya? Porque acuérdense que el concepto de sumatoria, o el sigma, siempre es una suma, no deberían aparecer restas por aquí. ¿Ya? Pero uno sabe que como esto es una suma vectorial, el signo sí importa. Eso quedó claro, ¿cierto? Chiquillos, chiquillas, ¿me pueden confirmar, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, qué bueno. Dale. Sigamos entonces. Voy con la suma de los componentes en el eje Y. Entonces sería T1Y más
T2i, y aquí hay que tener cuidado con las dos. ¿Qué signo tienen las dos? Cuéntenme, por favor. ¿Qué signo tendrían las dos? T1i y T2i. Joana dice negativo. Las demás. Perfecto. Negativo, porque efectivamente están apuntando hacia abajo. ¿Ya? Y nosotros, no se olviden, consideramos positivo este lado del eje y negativo este otro lado. Negativo este lado, positivo este lado. Así que en este caso vamos a tener que ponerle el signo que corresponde a cada una de las componentes de los vectores en el eje Y. ¿Ya? Y bueno, en este caso, obviamente, y sin ir mucho más allá, sabemos que el T1x está relacionada con el coseno, igual que el T2x, y estas otras dos están relacionadas con la función seno. ¿Ya? Si nosotros de alguna manera hacemos el cálculo y nos saltamos, por así decirlo, cada una de las componentes, deberíamos poner, en vez de menos T1x, o voy a ponerlo así, sumatoria de fuerzas en el eje X, debería ser los 18 newtons, menos, voy a ponerle aquí, coseno de 14, más 18 newtons, coseno de 14 también, aludiendo a esta, perdón, a esta y a esta. Ahí, ¿se entendió o no, chiquillos, chiquillas? ¿Qué es lo que acabo de reemplazar? Exacto, Diego, efectivamente, es exactamente eso. Las demás que no me han respondido, ¿se entiende o no? Lo que acabo de poner con el 18 coseno de 14. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, hacemos el cálculo. Bueno, ya lo habíamos dicho, pues era 17.47, pero fíjense que aquí tenemos 17.47. Ahora sí le pongo la unidad de medida. Más 17.47 newtons. Y si se fijan, es evidente que por simetría, obviamente también lo habíamos visto, esto tiene que dar 0 newtons. No olvidar presentar el resultado. Y ahí ya tenemos algo, lo primero. ¿Ya? Para la segunda suma, tendríamos que hacer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a menos 18 seno de 14 menos, o más menos si es que quieren ponerlo así, 18 seno de 14 grados, por si acaso. Eso no me acuerdo cuánto había dado, era 4.35 menos 4.35 menos 4.35. Y eso da, aquí vi que alguien puso el resultado, 8,7, 8,71 creo, menos 8,71 newtons. ¿Ya? Y aquí es donde viene la complicación, por así decirlo. Fíjense, nosotros sumamos todas estas fuerzas de manera independiente. En estricto rigor lo que estamos haciendo es sumar este vector más este vector. Pero, ¿cómo se presenta esta cuestión? La suma de todas las fuerzas, que serían la tensión 1 más la tensión 2, es simplemente poner como componentes la suma de las fuerzas en X, la suma de las fuerzas en Y. Por ende, como resultado final, nosotros deberíamos pensar que la suma de fuerzas, que es un vector, debería ser 0 newtons en X, menos 8.71 newtons. Punto, acuérdense, para no confundir, y esto es súper importante, para no confundirse con la coma del separador de coordenadas. ¿Ya? Entonces, el resultado final de nuestro ejercicio debería ser este. No un tamaño, un vector. La pregunta es, ¿se entendió o no, chiquillos, chiquillas? Traté de explicarlo con la mayor cantidad de pasos posible, ¿eh? Pero espero que se haya entendido con claridad. ¿Ya? Parece que todo bien dentro de todo. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, cosas importantes, así como para poder interpretar.
Fíjense que el vector, acá, tiene solamente componentes en el eje de las íes, y es negativo. Y es precisamente lo que yo les expliqué hace un rato atrás, ¿ya? Que tiene que ver con el hecho de que en este eje, la suma de fuerzas va a dar solamente un vector que va para allá, por así decirlo. ¿Ya? Por ende, estos dientes, y esto es algo para la parte de evaluación, por ejemplo, estos dientes van a moverse en esa dirección. ¿Se entiende o no? Eso es lo más importante que tienen que entender, porque ahí ustedes pueden especular en la parte de la evaluación. ¿Sí? 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 Y creo que con eso estamos con este ejercicio. ¿Sí? Ya, confío en que sí, ¿eh? Por cualquier cosita, igual de todas maneras, miren el... ¿cómo se llama esto? Miren el video. Ya, este es un ejercicio más desafiante y que creo que yo voy a ver... ¿Cuánto nos va quedando? Creo que nos queda poquito tiempo. Déjenme ver. Creo que tuve una confusión aquí. La Dani se vuelve a que se... Parece que se calla. ¿Cuánto nos queda? Esto es hasta las... Esto es hasta las 11, ¿cierto? Dice de 9:15 a 11. Estamos bien, ¿cierto? Sí, porque es 1 hora y media. No. Ah, no, no, es hasta un cuarto para las 11. Siempre tengo problemas con esto. De 9:15 a 11. Ah, claro, sí, porque tienen que ser 15 minutos menos. Ya. Ok, ya. Y este es el segundo ejercicio que vamos a resolver en clase formalmente, porque el tercero va a quedar propuesto para ustedes, y esa es la idea. Eh, bueno, donde vamos a analizar esta cuestión. Veamos. Ya, ¿estamos listos para este, cierto? Espero que sí. Ya. Leo el problema para poder dejar más o menos concientizado de qué se trata. ¿Ya? Dice, la pierna y el yeso juntos, en la figura siguiente, pesan 200 newtons, o sea, un peso 1, por así decirlo. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo al tiro, ¿eh? 220 newtons. Y el ángulo alfa, bueno, determina el peso 2, que aquí la tiran al hueso nomás, determina el peso 2 y el ángulo alfa, o sea, S, ¿ya? Necesario, de manera que la pierna y el yeso no ejerzan ninguna fuerza sobre la articulación de la cadera. O sea, en palabras sencillas, lo que nos están diciendo es que este peso no ejerza ninguna fuerza ni para allá, ni para acá, ni para ningún lado. En realidad que esté en equilibrio. ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? Cuéntenme si sí o si no, ¿ya? Lo único que nos están pidiendo es que no ejerza ninguna fuerza en estricto rigor. Entonces, ¿cuánto tienen que sumar las fuerzas? Perfecto, Diego, Ashley, Monse, Marianela, súper bien, perfecto. Todos aquí deberíamos estar conscientes de que la suma de fuerzas en este caso debería ser cero. ¿Ya? O sea, este cuerpo está, voy a decir así, moviéndose a velocidad constante, donde la velocidad es cero. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo hacemos para poder generar el análisis de esta cuestión? No olvidar, por favor, si bien podríamos analizar todo el cuerpo, cabeza, cadera, pierna o lo que sea, bueno, nosotros queremos resolver el problema de manera simplificada, entonces obviamente no podemos hacer una cuestión muy compleja. Lo que vamos a hacer entonces en estricto rigor es simplemente construir un diagrama del cuerpo libre. ¿Ya? Así que voy a ponerlo como en transparente. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro primer eje, nuestro segundo eje, ¿ya? Y lo que yo voy a construir ahora, acuérdense por favor, y lo hice delante, pero no lo hice consciente con ustedes, es un diagrama del cuerpo libre. O sea, tú vas a tomar cualquier punto que a lo mejor pueda ser de interés, que en este caso es el punto donde se están amarrando las cuerdas, y es obvio, porque ahí hay muchas fuerzas interactuando. ¿Ah? Yo les recomiendo harto lo siguiente, no siempre es regla, pero donde haya más fuerzas interactuando, pongan ahí su sistema de referencia. ¿Ya? Voy a ponerlo así, sistema de referencia donde haya más fuerzas. Voy a ponerle juntas para que se entienda, ¿ya?
para que lo tengan súper presente. Ese es un tip re bueno a mi gusto. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X. Ya, ¿qué incluye el diagrama del cuerpo libre? La suma de todas las fuerzas, o por lo menos presentadas dentro del mismo diagrama. Aquí tenemos una fuerza que se llama peso, y le pusieron W1, por así decirlo. De hecho, no le voy a poner vector porque todavía no es vector. Tenemos esa fuerza. ¿Qué características tiene? ¿Es un peso? ¿Es una normal? ¿Es una tensión? ¿Es un roce? ¿Pueden escribirlo, por favor? Normal, dice Diego. ¿Los demás? ¿Las demás? Tensión, José. Fran, tensión. Perfecto. ¿Los demás? ¿Las demás? Normal. Las demás, para saber si es que se está entendiendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Nadie más? Ya. La mayoría coincide con tensión, ¿ya? Y efectivamente, es una tensión. Ahora, ¿cómo discriminar que no es una normal? Acuérdense, una normal requiere de una superficie, ¿ya? Y a lo mejor uno podría pensar que a lo mejor la superficie es la pierna. No, chiquillos, chiquillas, acuérdense que uno debe empujar la superficie, no traccionarla, ¿ya? La normal aparece cuando uno empuja las superficies, ¿ya? Así que en este caso en particular, nosotros vamos a tener una tensión porque además de eso, tenemos que es un cuerpo elástico el que está generando de alguna manera esto, que es la cuerda, o más o menos elástico. ¿Ya? Y bueno, y esta otra tensión de acá también se manifiesta de la misma manera. Así que la podemos llamar tensión 1 y esta tensión 2. Hasta ahí, chiquillos, chiquillas, cuéntenme porfa. ¿Se entiende este diagrama del cuerpo libre? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este problema? Este problema tiene varias piezas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos observar? Miren, hay dos diagramas del cuerpo libre más que hay que por lo menos considerar. Para esta cajita y para esta cajita. ¿Y por qué? Esto después lo pueden hacer mental, ¿ah? Pero miren, ¿por qué hay que considerar diagramas del cuerpo libre para esto? Fíjense, aquí hay un pequeño diagrama del cuerpo libre que voy a dibujar chiquitito. El peso 2 es algo considerable, porque obviamente deberíamos tenerlo presente. Entonces, el peso 2 va para abajo y hay una tensión por acción y reacción, acuérdense, una tensión apuntando hacia arriba, que es la tensión de la cuerda. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Sobre la caja 2, por así decirlo, están aplicándose solamente dos fuerzas, la tensión y el peso. Por ende, podemos concluir rápidamente, con una pura inspección visual, que la tensión debe ser igual al peso. ¿Me siguen o no? Chiquillos, chiquillas. Este paso es súper relevante. ¿Sí? ¿Sí? La Fran también dice que sí. Cata, sí. Las demás. ¿Ya? Miren, si no saben este paso, es imposible resolver el otro que es más grande, que es el que hicimos al principio. ¿Ya? Tienen que conocer esa relación. Entonces, al saber esto, chiquillos, chiquillas, voy a retroceder. Al saber esto, nosotros sabemos el valor de esa fuerza, por así decirlo, en intensidad. Sabemos que tiene que ser igual en intensidad al peso 2. Y ahí tenemos una ecuación que nos puede salvar el pellejo después, que puede ser en una especie de prueba. ¿Ya? Eso salió del análisis del diagrama del cuerpo libre acá. Ahora, siguiendo la misma línea, exactamente la misma línea, ¿cuál es la intensidad de la tensión 1? Escríbanla en el chat, por favor. Siguiendo exactamente el mismo aprendizaje que acabamos de hacer. ¿Cuánto debería valer la tensión 1? Impecable, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Oye, esa cuestión, miren, en una prueba la pueden visualizar así como fácil, ¿eh? Podrían hacer el diagrama del cuerpo libre, pero a lo mejor es un cacho más. Pero si pueden hacerlo y visualizarlo y hacer trabajos en este sentido, perdón, aquí, de ver más o menos cuáles son estas relaciones, porque uno puede hacer un diagrama del cuerpo libre en cualquier lado, esto es clave para resolver los ejercicios. Tener ese tacto, por así decirlo.
Esto lo da la experiencia. ¿Ya? Así que efectivamente está muy bien. Estos son 110 newtons, para dejarlo ahí súper bien zanjado. Entonces, si nosotros vemos esta cuestión, fíjense en lo siguiente. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Si ahora analizamos el problema grande. Diego 2, Montse 2, las demás. ¿Cuántas posibles incógnitas o variables tendríamos? T2, ¿no? No, perfecto. Coincidimos todos entonces. Entonces, cuéntenme por favor. Ya, ahí José, cuidado, porque acuérdate que los ángulos pueden no ser los mismos, entonces las tensiones pueden ser diferentes. ¿Ya? Ahí cuidado con eso. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, ¿cuántas ecuaciones necesitamos para resolver esas dos incógnitas? 2. Entonces, fíjense, como tenemos dos incógnitas, necesariamente tenemos que tener dos ecuaciones, y al tener dos ecuaciones, necesariamente tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando uno ya tiene esta película más o menos bien pintada, uno ya sabe a qué se enfrenta. ¿Cachai? Entonces, no es como dónde parto, qué es lo que hago. Ya, uno sabe más o menos dónde buscar. Estas son como las pruebas de la blancura, por así decirlo, que uno puede tener presentes al momento de articular un ejercicio. ¿Ya? Esto es todo lo que hay que hacer en términos de la identificación de datos. Por eso es complejo, ¿eh? Insisto, esta cuestión de la parte matemática, de a poquito nos vamos acercando ya al curso un poco más duro, ¿ya? Así que hay que darle un poco más de trabajo. Ya, voy a poner la pantalla en blanco para que podamos resolver este ejercicio finalmente, y aquí queda con mayor claridad. Ya, aquí estamos. ¿Qué nos piden? El peso y además de eso la tensión, que son estos puntos de acá, ¿cierto? Vamos armando entonces las ecuaciones, pues. Miren, ya sabemos, y del ejercicio anterior, que no nos conviene sumar fuerzas oblicuas. O sea, oblicuas, ¿qué quiere decir? Que están como en diagonal. Hay que descomponerlas. Porque lo que nosotros sabemos hacer es sumar en X y sumar en Y. Así que nos aferramos en eso. Así que esto va a ser la tensión 2 en el eje de las Y's, y esta va a ser la tensión 2 en el eje de las X. Esta de acá va a ser la tensión 1 en el eje de las Y's, y esta va a ser la tensión 1 en el eje de las X, por lo que aquí acabamos de hablar. El ángulo me había faltado, así que lo anotamos al tiro, es el ángulo de 40 grados. ¿Ya? Tenemos algo así, más o menos ya para poder jugar. Este ángulo alfa no lo tenemos. Y de hecho creo que ahí tenemos una posible tercera variable, pero lo vamos a sacar rapidito porque obviamente podría ser que estas dos estén relacionadas entre sí, ¿ya? Pero fíjense que ahora, miren, yo no me había percatado, ¿eh? Así que admito esto que lo dejé en el tintero. Tenemos en estricto rigor tres variables, en donde unas son iguales a la otra, así que son dos, pero puede ser que tengamos que ocupar una como auxiliar, por así decirlo. Tenemos T2, omega 2, o perdón, W2 y alfa, posiblemente, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí como en el tintero porque lo más probable es que las cosas se resuelvan de manera sencilla porque ya tenemos una de esas ecuaciones que las relaciona. ¿No hay consultas? Parece que no hay consultas todavía. Ya. Estamos ahí. Entonces, sumamos las fuerzas en X y en Y. Acuérdense que esto lo hacemos solamente para poder saber la suma total de fuerzas, ¿ya? Que es una de las cosas que sabemos, porque la suma total de fuerzas da 0. Así que en X debe dar 0 y en Y también debe dar 0, por lo que habíamos de alguna manera conversado, porque esta pierna está inmovilizada. Entró alguien. A la Javi que se cayó. Todo ok, ¿cierto? Todo ok con el tema de las sumas ceros, ¿cierto? Confírmenme, porfa. ¿Sí? Ya, como está inmovilizado, insisto, eso es un dato, por así decirlo. Ya, la Isa tiene algunas dudas ahí por lo que veo. Ya, pero confiemos que de alguna manera esto se debe dar así porque la pierna está estática. ¿Ya? Y eso es algo importante. O sea, si la suma de fuerzas es 0,
Es porque la suma en X da 0 y la suma en Y da 0, por separado. Entonces, jugamos con estas expresiones, insisto, voy a ponerlo así. Ya, aquí tenemos todos los datos. Esto podría ser la parte de identificar prácticamente todo esto. Voy a ponerlo así. Esto es identificar. La parte del planteamiento podría ser esta, en donde tenemos prácticamente todo ahí en un set de 3 ecuaciones que en realidad es una sola, que es esa. ¿Ya? Ahí tenemos todo. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Esto ya es la ejecución, por así decirlo. La suma de fuerzas en X incluye, a ver, ¿cuántas fuerzas? Dos nomás. T1X y T2X. T1X más T2X. ¿Qué es lo que falta aquí? Nos faltan, parece, los signos, ¿cierto? ¿Cuál es la que tiene signo negativo? Cuéntenme. Perfecto. Bien, Diego, ahí atento. ¿Ah? Los demás coincidimos, parece, ¿o no? Sí, perfecto. Ya, menos entonces ese. Si ocupamos la trigonometría, acuérdense que T1X es fácil de ver porque está relacionada con la tensión 1, que ya sabemos que es 110, y más encima tenemos el ángulo, así que es mucho más fácil. Entonces deberían ser menos 110 coseno de 40, que eso ya aquí tenemos check, esta de acá, y nos falta la tensión 2 en X, que esa es un poco más complicada. Más, dice T2 por el coseno de alfa. Ahí estamos jodidos porque simplemente no tenemos ni T2 ni alfa, pero sí tenemos que esto en resultado debería dar 0. Esto podríamos llamarlo, por así decirlo, un primer resultado, que no está listo, pero por lo menos sabemos cuánto da. Vamos con la suma de fuerzas en I. Oye, ¿me pueden contar si es que vamos bien o no? ¿O voy muy rápido? Mira, la Dale ya sacó la cuestión. No sé qué sacaste, pero parece que sacaste algo. Ya, de ahí lo revisamos, ¿ya vale? Oye, me cuentan porfa si es que voy muy rápido, ¿ya? Ya, y vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje de las I's. Tenemos ahí el T1I para arriba, así que positivo. Tenemos el T2I para arriba, también así que positivo. Y tenemos los 220 newtons del peso 1 que van hacia abajo, así que menos 200... Chuta, me equivoqué. Brush. 220 newtons que van hacia abajo. Fíjense que no estoy trabajando con las unidades porque estoy confiado en que están todas en las unidades que corresponden. El resultado de esta cuestión debe dar 0. Ahora, reemplazando un poquito las expresiones, fíjense que T1 y me da 110 seno de 40 grados más T2i, que en este caso sería la tensión 2, que no sabemos cuánto vale, por el seno del ángulo alfa, menos 220, y eso es igual a 0. Este podemos sacarlo, ¿ya? Igual que en este caso, en el caso anterior, ¿ya? Pero vamos a dejar planteada la ecuación. Esa va a ser nuestra ecuación asterisco asterisco, por así decirlo. ¿Ya? Vamos entonces y resolvemos por separado. Resolvemos 1, el asterisco 1, por así decirlo, y 110, que era esta parte de acá, 110 coseno de 40, negativo, nos va a dar... Ah, ese puede ser el resultado que me dio la Vale. Vale, es 84.26, 26, este, 110 coseno de 40. Sí, 84.26, súper bien. Menos 84.26 newtons. Más T2 coseno de alfa, y eso tiene que ser igual a 0. Para presentarlo bien, chiquillos, chiquillas, yo lo voy a dejar así, miren. Va a quedar T2 coseno de alfa es igual a 84.26 newtons. ¿Ya? Y vamos a dejar este presente. Vamos con el otro. Resolvemos. Doble asterisco. ¿Qué tenemos aquí?
Bueno, 110 seno de 40, que no tengo idea cuánto es. ¿Hay alguien que lo habrá sacado ya? Diego dice una pregunta, no sé si está bien, pero se supone que la distancia T1 y T2 tienen que ser iguales, y T1X y TX2, claro, o sea, el TX1 y el TX2 sí son iguales, pero la tensión 1 y la tensión 2 no necesariamente. En el I, la suma de ellas debería ser 220. Ahí la Vale está súper atenta. 70.7, ya, perfecto. Entonces, me va a quedar 70.7, dijiste tú. ¿Me confirman los demás, por favor, si está todo bien? 70.7, más o menos, más T2 por seno de alfa, menos 220, es igual a 0. Ahora podemos mezclar esas dos, que eso se pueden restar. Entonces, 70.7 menos 220 me da 149,3. Voy a dejarlo escrito acá. Entonces, T2, seno de alfa, lo voy a tirar para el otro lado, por si acaso, porque estaba con negativo, ahora pasa para el otro lado en positivo. Me va a quedar igual a 149.3. Esto newtons debería ser, porque estamos hablando de tensiones, por así decirlo. Entonces, ahí tenemos un segundo resultado. Chiquillos, chiquillas, confírmenme, porque aquí hemos avanzado un buen tramo. Confírmenme, por favor, si se entiende hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Súper bueno. Qué bueno, chiquillos, chiquillas. Me parece súper bien. 10 de 10. Ya, excelente servicio entonces. Ya. ¿Qué vamos a hacer con todo este desastre que está en la pizarra? Por así decirlo. De hecho, le voy a sacar una foto para no olvidarlo. Ahí estamos. Nos vamos a quedar con estas. 149,3 y 84.26. Por favor, no olviden esas expresiones. Ya, porque voy a borrar ahora toda esta cuestión. 149.3, 84.26. Ya. Oh, ¿cómo salió negro? Ya. T2, seno de alfa, es 100, ya lo olvidé. 100 cuánto era. 149.3, gracias a Dios. Qué desastre. Como Dory. Ya, bueno, T1, coseno de alfa, me dio 70.1, no, 70.7, creo que era. Confírmeme, por favor. Ya, perfecto. ¿Eso era o no? ¿O era 84.26? Ya lo olvidé. A ver, voy a ver la foto. Ah, no, era 84.26 la suma, perdón. Claro que era 110, coseno 40. Sí, 84.26 era el que había hecho la Vale. Ya, perfecto. Era T1 coseno de alfa, no T2. Así que vamos a borrar esto. 84.26. Ya estamos por terminar, chiquillos, chiquillas. Ya, pues, miren, aquí uno puede cabecearse un montón de rato y toda la cuestión, pero tenemos una forma, por así decirlo, de eliminar fácilmente un resultado, que lo voy a decir acá, a ver. Estamos, T2, alfa, eso. Ya. ¿Dónde estoy? 40, este para arriba. Estamos bien, ¿cierto? Ah, sí, estamos bien.
Me perdí aquí, perdón. Estoy perdido, espérenme. T2 es el peso 1. Y la tensión... Ah, la tensión 1 la tenemos, pues. Ahí está. Esa. Es 110, pues. Se me había olvidado eso. Ahí sí. Que no, eso es lo que pasa cuando uno no tiene todas las cuestiones aquí a la mano. Eso es lo que pasa cuando uno hace clases así como en un pizarrón online. No olviden que tensión 1 era 110, ¿cierto? Y ahí podemos sacar de este otra cosa más. El coseno de alfa nos daba 84.26 newtons partido por 110 newtons. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos da ahí? 84.26 dividido en 110 es 0.766. Y obviamente lo que deberíamos aquí aplicar es el coseno a la menos 1 o el arco coseno, por así decirlo, para sacar el ángulo alfa. Y voy a ver si es que me da. 0.766. Aquí soy pajarón. ¿Qué me dio 40? Oye, hay algo malo aquí. Necesito que me ayuden aquí. Algo dejé pasar. Hay algo que dejé pasar aquí. Bien. Perdón, perdón. Este 2, oh, chiquillo. Este 2 coseno de alfa es 84.26. Y eso creo que me lo había dicho el Diego. Ya que soy pajarón. Ya, no nada que ver. Ahora sí, perdón. Pifia. Todo para atrás, todo para atrás. Perdón. Aquí esta parte la vamos a editar, esto nunca pasó. Ahora sí, perdón. Sí, pues yo me acordaba que era 84.26. Va, 26 newtons. Ahora sí. Perdón. Todo de nuevo, aquí esta última parte. Mil disculpas. Ya, ahora sí. La forma sencilla de sacar esto, fíjense que si uno divide esta en esta, se nos van las tensiones 2 porque no pueden ser 0. ¿Se fijan? Entonces nos va a quedar seno de alfa partido por coseno de alfa es igual a 149,3 partido por 84.26. Y eso nos da 149.3 dividido en 84.26. Eso nos da, ahora sí que sí. Fíjense que seno partido en coseno es tangente de alfa, y eso sería 1.77. Confírmenme, por favor, si se entendió. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, ahí entendió muy bien. Chiquillos, chiquillas, antes de terminar, que nos va quedando muy poco, creo que ya estamos en la hora. ¿Todo bien? Ya. Y ahora la magia obviamente sale desde acá. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, mil disculpas. La magia sale desde acá, tangente a la menos 1, de 1.77. Alfa va a ser tangente a la menos 1, de 1,77. Y esa cuestión va a dar, no sé cuánto, voy a ver. Me da 60.56. Y que creo que estamos bien. Grados. Súper bien, grande Diego, muy bien. Y si se fijan, sale gratis lo siguiente. Porque ahora que tenemos el ángulo, ocupamos esta ecuación que está relacionada con la tensión 2, porque nosotros sabíamos que la tensión 2 era el peso 2, eso sí me acuerdo muy bien. Y ahora podríamos decir que el peso 2, que reemplacé por la tensión 2, seno de 60.56 es igual a 149,3 newtons. Y si hacen el cálculo, bueno, obviamente peso 2 debería ser 149.3 dividido el seno de 60.56 y no sé cuánto da eso, 149.3 dividido en seno de 60.56 me da el peso 2 me da 171.44
4 newtons, más o menos. ¿Y que parece que está bien? ¡Vamos! Lo logramos, chicos, chicas. Misión cumplida. Ya. Y con eso estamos. ¿Ya? Bueno, como ya estamos más o menos en la hora, quería hacer dos cositas. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ya, ahí hay un más o menos en la última parte, parece. ¿Ya? Hay que revisar un poquito el video. Ya. Y lo último, segunda pregunta para poder terminar con esto. Sí, es harta info, por eso les digo, o sea, análisis de fuerza es una cuestión ruda. Por eso le vamos a dar la próxima semana con torque, cuando veamos torque, que también está relacionado con fuerza, y la siguiente, porque el análisis de fuerza es clave para electromagnetismo. De aquí en adelante el curso se pone bien matemático. Ya. Y mi segunda pregunta, chiquillos, chiquillas, para poder despedirnos ya, fíjense acá. Este fue uno de los, el ejercicio de las actividades. Este queda propuesto. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer el análisis de fuerzas, obviamente, para estas tres tensiones, sabiendo el peso, y ver si es que efectivamente les da el resultado. ¿Ya? ¿Creen, por lo menos con esta información, con el segundo y el primer ejercicio que vimos, creen a lo mejor intentarlo o intentar abordarlo? ¿O poder intentarlo? Ya. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que como suspendimos el quiz 7, en principio nosotros no deberíamos por formalidad no tener clases a las 2, ¿ya? Así que para que lo sepan, porque se supone que ese es el horario para los quizzes, ¿ya? Así que descartado. Segundo punto importante, vamos a tener la clase de el pensamiento científico, que eso es a las 4, ¿ya? Así que vamos a tratar de echarle una miradita nuevamente a estos ejercicios, ¿ya? Y creo que con eso estamos. Harta info hoy día, ¿eh? Harta info, así que traten de echarle una miradita. El Chaum, súper buen libro para poder estudiar, ¿ya? Sí, en el horario de las 16:30, Diego. Ahí, de ahí para adelante, normal. Y tenemos la consultoría al final del día, no se olviden. ¿Ya? Para todos los que tengan alguna consulta, alguna cosa respecto de las mismas clases de la semana. ¿Ya? Vamos a jugar su LOL. Ya. Nos podemos, ya son 5 para las 11, ya estamos en la hora. Ya. Ya pues chiquillos, chiquillas, ¿estamos listos? Estamos hablando por cualquier cosa, ¿ya? Cuídense harto, espero que haya sido una buena jornada y por lo menos se haya entendido por lo menos el análisis de fuerzas, que fue lo que quedó cojo, ¿ya? Cuídate, Leandro, que estés muy bien. Diego, lo mismo, cuídense, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en un ratito. Seba, Cata, Vale, Fran, cuídense, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos en la tarde. Chao, Juan, cuídense. Chao, Ashley, dejamos de grabar. Fin de transmisiones. Nos vemos. Adiós.